Bueno, buenas noches a todos. Les agradecemos por escucharnos y vernos y les pedimos que cualquier inquietud se quieran comunicar, se comuniquen con Alejandro y son todos bienvenidos, ¿eh? Bueno, suscríbanse, denle like, compártanlo y le pedimos bendiciones para todos, que el Señor derrame todo su amor y su misericordia por Alejandro, Mirta, Juan Carlos, por mí y por todos los que después escuchan o ven el video. Y rezamos la oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspiran siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar, perfección al acabar. Amén. Amén. Amén, Señor, amén. Bueno, gracias, Fernando. Bueno, buenas tardes a todos. Por supuesto, a Fernando y a Juan Carlos les agradezco la presencia, la compañía y sobre todo le agradezco al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que nos acompañan, que nos guían y también a tu amada Iglesia, Señor, que hasta aquí nos ha guiado y nos ha orientado en nuestra vida espiritual. Brevemente voy a hacer una oración para la gracia de Dios. Señor, que este encuentro sea para tu gloria, que nuestras palabras, que mis palabras en este caso, pero también la de mis hermanos, sean todas para tu gloria, inspiradas en el Espíritu Santo. Que podamos reflejar tu amor, tu gracia y tu virtud, Señor, y que aquellos que nos escuchan no nos escuchen a nosotros, sino que escuchen a Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. El tema que hoy nos convoca es un tema que se lo ha denominado el himno al amor y que se encuentra desarrollado en Primera Corintios capítulo 13 y versículo del 1 en adelante. Para mí es un tema fundamental para el cristiano, porque realmente creo que el motor de Dios en la tierra, en la vida espiritual, en la vida material, en todo acto que Dios realice, el motor es Dios, es el amor. O sea que el amor es igual a Dios y Dios es igual al amor. Todo lo que hace Dios lo hace con amor y por amor. Un amor que realmente supera, por supuesto, es de Dios, mucho al amor sentimental. No es solamente el amor sentimental, que por supuesto es muy valioso. Es muy valioso tener buenos sentimientos, amar a una mujer, tener una vida apasionada. Pero el amor de Dios supera todo eso. Es un amor, yo diría, mucho más profundo, que va mucho más allá, aún de los propios sentimientos, porque está enraizado en la voluntad de Dios para con el hombre y que abarca todos los aspectos del amor. Como bien sabemos, el amor, existe el amor muy generalizado de un hombre hacia una mujer, pero también está el amor del hijo hacia la madre, del hijo hacia el padre, el amor entre hermanos, el amor hacia un amigo. Hay muchas formas de amor y Dios está en todas las formas de amor. Y sobre todo el amor ágape, ese amor que tiene Dios para todo su pueblo, para poder realmente que, llegar al corazón, al ser profundo, a las almas, para tocar las almas. Y ese amor en nosotros también tiene que brillar, porque nosotros tenemos que amar. Bien lo dice el Evangelio. El primer mandamiento es amar a Dios. Y el segundo mandamiento es amar al prójimo.
Y fíjense que con eso Jesús dice, el que ama a Dios y ama al prójimo cumplió con la ley y los profetas. Es increíble. El amor nos hace ya de por sí cumplir con la ley. Por eso es un tema muy importante que además tenemos que tenerlo en cuenta, yo diría todos los días de nuestra vida, no solamente en esta charla. Cada día de vida de cristiano, el amor es fundamental. Incluso Pablo llega a decir que el que no ama no es nada, que nada es sin el amor, que aún todos los tesoros de la tierra que uno dé o que uno pierda no valen de nada sin el amor. Por eso es tan importante el amor, ¿no? Y justamente es lo que vamos a desarrollar. Y también la compasión por las almas que se pierden, que es una forma de amor sublime hacia aquellos que no conocen, hacia aquellos que realmente no se extravían y no llegan a alcanzar a hacer la voluntad de Dios. Tenemos que tener compasión por las almas de aquellos que no lo conocen, ¿eh? Bueno, muy bien. Eh, entonces, ahora sí, vamos a empezar. Fernando, ¿puede leer 1 Corintios 13 del 1 al 3? Del 1 al 3. Aunque yo hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, soy como una campana que resuena o un platillo que retiñe. Aunque tuviera el don de la profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia, aunque tuviera toda la fe, una fe capaz de trasladar montañas, si no tengo amor, no soy nada. Aunque repartiera todos mis bienes para alimentar a los pobres y entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo amor, no me sirve para nada. Amén. Amén, amén. Gracias, Fernando. Observemos que increíblemente el apóstol Pablo habla de dones espirituales, ¿no? No solamente de bienes materiales que puede uno entregar, habla aún de dones espirituales, porque realmente tener una fe como para trasladar los montes, ¿no? Fíjense que dice, eso realmente a veces a uno le gustaría, ¿a quién no le gustaría tener una fe que pueda hacer milagros, ¿no? Que pueda hacer cosas que nuestra mente no puede entender? De hecho, hay hombres que han hecho grandes milagros, ¿no? Y sin embargo dice, si no tengo amor, de nada me sirve, ¿no? Entonces, y también habla, eh, ¿por qué no lo reitera un poquito, Fernando, el versículo, los tres? Léalo de nuevo. Ah, Aunque yo hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, si ajá. no tengo amor, soy como una campana que resuena o un platillo que retiñe. La lengua de los ángeles, fíjense, ese también es un don espiritual, porque realmente para poder hablar como los ángeles es un don espiritual que nos da Dios. Sin embargo, si no tengo amor, no me sirve. Si puedo hacer trasladar los montes, tampoco me sirve. Realmente el amor es realmente fundamental, es lo más supremo que hay, ¿eh? Y hablar en lenguas, ¿no? Lenguas humanas y angelicales, qué lindo, ¿no? ¿Alguno de ustedes alguna vez habló en lengua, Fernando o Juan Carlos? No. Ajá. Bueno, yo lo he intentado, a veces, muy pocas veces lo he logrado, un poco, pero en general yo me suelto, digamos, ¿no? No es algo que hay que pensar mucho. En medio de una alabanza muy dulce, muy agradable, uno puede dejar que algo surja dentro de uno para Dios, pero Pablo realmente es tremendo lo que dice, porque dice, si uno habla lenguas humanas y angelicales, pero no tiene amor, es como metal que resuena, un tímpano que retiñe. O sea, como si tuviera un palito y estuviera golpeando una olla, ¿no? O un metal, o un címbalo, eso que ponen
en las orquestas de música, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Lo compara con un metal, ¿no? Qué tremendo. Y porque no tengo amor, ¿no? Y entonces ahora, justamente, eso es lo que quería ver. A qué tipo de amor? ¿A qué tipo de amor se refiere el apóstol, ¿no? Digamos, y habla de incluso trasladar los montes, sacrificar todo lo que uno tiene, entregarlo, ser quemado, sacrificios personales. Pero si no hay amor, lo primero es el amor, ¿no? Pero, ¿qué tipo de amor? Y ahora justamente vamos a ver cuáles son las características de ese amor, ¿no? De ese amor que Pablo nos describe, ¿no? ¿Cuál sería ese verdadero amor? ¿Eh? Que evidentemente no se trata de un sentimiento pasajero, sino de una decisión y una acción, ¿no? Realmente esto es lo fundamental, es algo que nosotros decidimos amar. Y por supuesto, como toda acción que decidimos en la voluntad de Dios, tenemos que estar inspirados por el Espíritu Santo, porque con nuestras propias fuerzas es muy difícil llevar adelante ese amor tal como lo requiere el Señor, ¿no? Tal como lo desea el Maestro. Llevar un amor realmente tan grande y tan sublime como el que tuvo Jesús, porque nuestro modelo es Jesús, que dio su vida por nosotros. Pero lo importante es esto, que no solamente dio su vida por nosotros, sino que nos amó. Esto es lo importante, nos amó de una forma que nosotros no podemos comprender, nuestra mente no puede llegar a comprender, por eso tenemos que pedirle a Dios revelación del amor de Dios, del sacrificio personal de Jesús en favor nuestro, ¿no? Vamos a leer, Juan Carlos, ¿por qué no nos compartís del 3 al 6? ¿Podés hacerlo del 3 al Sí, 6? sí, sí. Dice así, aunque reparta todos mis bienes y entregue mi cuerpo a las llamas, si no tengo caridad, nada me aprovecha. La caridad es paciente, es amable. La caridad no es envidiosa, no es jactanciosa, no se engríe, es decorosa, no busca su interés, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra de las injusticias, se alegra con la verdad. Bueno, llegué hasta... Sigo. No, no, está Acá bien, ya estoy como el 7 el 8. no, no, dejalo en el 6 está bien, vamos despacio, así lo vamos desarrollando. Claro, no se Entonces, alegra de la injusticia. bien, por un lado, es paciente y benigno, es paciente, realmente, qué importante la paciencia, ¿no? Hay un refrán que escuché, no sé si es bíblico, pero es muy conocido que dice que con paciencia se llega al cielo, ¿no? Este, esperemos que sea verdad, ¿no? Para llegar a agradar a Dios tenemos que ser pacientes. Si nosotros, justamente la paciencia nos da, digamos, o le da a Dios el tiempo para actuar. Hay que dejar actuar a Dios y a veces tenemos que tener paciencia porque Dios no actúa por impulsos, Dios actúa en el momento oportuno. Y a veces nos somete, yo no sé si a pruebas o por determinadas circunstancias que Él solo entiende, nos ejercita, como dicen también, en paciencia, que de alguna manera es inculcar en nosotros ese amor, o sea, la paciencia nos inculca ese amor que tenemos que tener para que lo nuestro no sea algo efímero, sino algo permanente, algo realmente que dure, algo permanente y desarrolle en nosotros bondad, misericordia, ¿no? Y como decía, preocupación por las almas que se pierden, ¿no? Compasión, ¿no? La compasión que algunos definen que no es lástima, sino la compasión es ese sentimiento
por las almas que se pierden. Aunque yo creo que, bueno, uno puede sentir lástima también hacia el dolor de la gente, cuando la gente sufre, cuando uno... Ahora, si la lástima nos lleva hacia el amor, nos lleva hacia ayudar a las personas, bienvenido sea, pero si uno siente lástima y no hace nada por las personas, y también aún la compasión nos tiene que motivar a llevar este evangelio a otras almas que lo necesitan. Entonces, eh, y entonces decíamos que aún dándolo todo, si no tenemos amor, no nos vale de nada, ¿no? Puede no tener ningún beneficio el hecho de dar todo lo que tenemos. Tenemos que hacerlo con amor. Qué increíble, ¿no? Jesús dio todo y lo dio todo por amor a la humanidad. ¿Eh? Lo dio todo por amor. Y, y, y en esta época en que todo es tan rápido y todo tan transitorio, justamente, el Evangelio va en dirección contraria, como siempre, ¿no? Nos habla de ser paciente, nos habla de no ser jactancioso, ¿no? No tener envidia ni ser arrogante. En definitiva, nos habla de ser humildes, ¿no? Como fue Jesús, porque evidentemente Jesús, siendo Dios y hombre al mismo tiempo, fue realmente, yo creo que el hombre más humilde que hubo en la tierra, ¿no? Siendo Dios y hombre, aceptó su destino, un destino que por supuesto nos permite alcanzar la salvación a nosotros, que no merecemos alcanzarla, pero por su sacrificio la podemos alcanzar si tenemos fe en él. Fue un hombre humilde, ¿no? Él realmente no fue ni jactancioso ni arrogante, ¿no? No se compara, no se va a gloria, o sea, nosotros amamos cada uno con su corazón, con sus posibilidades, cada uno según sus fuerzas, ama y da de sí lo que puede, de corazón, sinceramente, ¿no? Este, y también importante esto, no se comporta indebidamente, ¿no? No busca lo suyo el amor, ¿no? Porque realmente el que ama se goza con el bien del otro, ¿no? En esta época donde vemos tanta maldad, tanta indiferencia, ¿no? Las guerras que están pasando, las situaciones de dolor de los pueblos, realmente, evidentemente, esto de buscar el bien del otro es muy escaso, ¿no? Lamentablemente, muchos pueblos están padeciendo terriblemente. Incluso la humanidad mismo está, yo diría, hackeada por el odio, por las guerras, por la búsqueda de beneficios personales, porque en definitiva muy pocas familias, dicen que 1.000 familias tienen el 50% de la riqueza de toda la humanidad. Es tremendo, ¿no? Es tremendo eso. Evidentemente, eh, quiere decir que el egoísmo ha triunfado, ¿no? Evidentemente, bueno, ya sabemos que detrás de eso también hay espiritualidades que tratan de confundir al hombre, ¿no? Como dijo Jesús, el enemigo vino a robar, matar y destruir, ¿no? Entonces, eh, el amor realmente no es egoísta, no es grosero, ¿eh? Pone por encima de sus intereses el de los demás, ¿no? Realmente por eso digo yo, para tener un amor de ese calibre, tenemos que clamar a Dios. Si Dios no opera en nosotros, no genera en nosotros ese sentir, es muy difícil llegar a tener ese amor, ¿no? Y además, el amor, un detalle interesante también, que no se irrita, no guarda rencor, ¿no? Y es cierto, porque a veces, y esto es muy interesante, cuando uno ama a otro, o al revés, otra persona siente amor hacia uno. Si uno en la relación se irrita a veces,
le hace mucho daño a la persona que ama, ¿no? Cuando un marido se irrita con la esposa, si la esposa lo ama al marido, y el marido se irrita con la esposa, a la esposa le hace daño, le hace daño. Sin darse cuenta, por ahí a veces lo hace porque tiene un temperamento explosivo o medio tano, como dicen ahora, ¿no? Como se dice a veces que los tanos son medio cabrones. Lo digo, yo soy descendiente italiano, así que no me excluyo, ¿eh? De ahí viene la vendetta y todo eso, ¿no? Este, pero me refiero puntualmente a que eso puede dañar una pareja, ¿no? O a los hijos también, un padre que es violento con sus hijos también puede traerle trastornos, inclusive la violencia cuando se ejerce del padre o de la madre hacia los hijos puede traer trastornos psicológicos a los hijos, que después a lo largo de la vida terminan por ahí desembocando en el alcohol, las drogas, la delincuencia o inclusive, bueno, no sé, hasta puede llegar al suicidio, ¿no? A intentos, no sé. O sea, la violencia familiar es muy peligrosa. Y eso implica la falta de amor, ¿no? Este, el, justamente eh, y no guardar rencor. Eso también es importante. El que se queda el rencor, en realidad, hasta hay un tango que se llama Rencor, mi viejo rencor, ¿se acuerdan? El rencor, evidentemente, es algo que delante de Dios es un pecado, ¿no? Evidentemente es algo que a Dios no le agrada. Porque él dice, mía es la justicia es de Dios, no de los hombres. El único que emite juicio y que puede definir la justicia es Dios, no los hombres, ¿no? Entonces, eh, eh, y, y, y justamente uno cuando ama, sinceramente, no se enoja fácilmente. Bueno, somos humanos igual, no quiere decir que seamos de piedra pome, ¿no? A veces puede haber motivaciones, pero que nos enojemos con facilidad y nadie lleva un registro. Y trata uno, cuando es verdaderamente cristiano, de no quedarse enojado con nadie, ¿no? Trata de aclarar las cosas oportunamente. Si se puede, se aclaran, y si no, se perdona y se olvida, ¿no? Tratando, bueno, cada uno vivirá y responderá ante Dios por sus actos, ¿no? A veces hay gente que nos escuchará y otros que no, lamentablemente. Pero inclusive lo mejor en esos casos es orar y poner a la persona delante de Dios para que Dios actúe en ella y restablezca a él, no por ahí uno, por sus eh, pensamientos, sus palabras, sino el mismo Dios. Pues él puede llegar a restablecer relaciones rotas con otras personas. Este, y justamente el amor no se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad. Y la verdad es el fundamento de la vida cristiana. Y además es el fundamento de nuestra vida, porque si nosotros obramos con la verdad, vamos a recibir el respeto de los demás, vamos a poder, digamos, ser reconocidos como personas cabales y eso nos va a abrir puertas, nos va a abrir caminos, nos va a permitir vivir una vida de gozo y de paz, justamente. Y por eso yo digo que el amor también es sanador. No solamente tiene hermosas cualidades, sino que es sanador. Sana nuestra alma y nuestro espíritu, porque cuando uno ama, dice que el amor echa fuera el temor. Eso está en Primera de Juan, ¿no? Después lo vamos a leer. Pero el amor echa fuera el temor. Quiere decir que el que ama pierde el temor porque lleva paz, tiene paz interior y no tiene
temor de lo que le pueden decir o hacer los demás, porque vive en paz consigo mismo y con los demás. Entonces, el amor es sanador, nos alivia de estos rencores, de estos odios, porque esos odios, esos rencores son cadenas, cadenas que atan nuestra alma y nuestra mente. Este, y el que piensa en el bien del otro no se preocupa tanto por lo que tiene, eso también es liberador. Uno no se preocupa si tiene o no tiene. Nosotros sabemos que lo nuestro, nada es nuestro, que todo es del Señor. ¿Y que Él es el que administra? Nosotros administramos, pero Él es el que en definitiva decide cómo se van a hacer las cosas. Así que tenemos, teniendo el amor y teniendo a Dios en el corazón, cómo vivir en paz y en armonía con nosotros mismos y con los demás. Por eso el amor realmente, yo digo, es sanador. Es una cosa que nos sana, nos fortalece, nos edifica también, ¿no? Y el amor justamente no se goza de la injusticia, sino de la verdad. Se regocija de lo correcto y justo, no en la maldad o en los errores de otros, ¿no? Que hay mucha gente que se burla de los demás y realmente no es ni eso, no agrada a Dios ni edifica, al contrario. Este, hay que tener cuidado que después no le pase a uno lo mismo de lo cual se ríe del otro, ¿no? Porque Dios es justo y Él sabe lo que hace. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Lo cual, ojo, o sea que el amor realmente, como se dice hoy en día, tiene resiliencia, o sea, es un amor fuerte, es algo fuerte que nos fortalece para enfrentar las dificultades, ¿no? Eh, y la persona que ama tiene esperanza y persevera a través de la dificultad, ¿eh? Persevera a través de las dificultades. Cuando uno ama, puede perseverar, ¿eh? Con más fortaleza. Lo cual no quiere decir que uno acepte la injusticia, porque Dios no quiere la injusticia, ¿no? Ni crea cualquier cosa, ¿no? Solamente en la medida que Dios nos muestra, en la medida que Dios nos guía, y digamos, justamente cuando uno está en el camino de Dios, el mismo Dios, si en algo nos equivocamos, nos va a ir orientando, nos va a ir guiando, nos va a ir mostrando en qué en qué cosas, en qué situaciones, de qué manera podemos habernos equivocado en un juicio o en una apreciación, ¿no? Porque Dios es justo y a Él no se le escapa absolutamente nada. Es más, Él ve mucho más allá que nosotros, ¿no? A mí me gusta mucho el ajedrez, ¿no? Ustedes saben que juega al ajedrez, pero una ajedrecita ve un número determinado de jugadas. Hoy en día la máquina juega mucho mejor que nosotros y ve muchísimas jugadas. Pero Dios ve todo. A Él no se le escapa nada. No hay jugada que se le escape. Y dentro de lo que es nuestra vida, todo lo conoce. Lo conoce, dicen que Dios nos conocía antes de fundar este mundo. Una cosa que no, a mí nunca me entró del todo en la cabeza, pero lo creo. Por eso dice, todo lo cree. De Dios. No cualquier cosa que me digas por ahí. Pero de Dios sí lo creo todo, porque Dios es realmente enorme, enorme. Y transita no solamente en este mundo material, sino en un mundo eterno y espiritual que, como bien dijo Juan Carlos el otro día, en la eternidad no hay reloj, ¿no? Juan Carlos, no tenemos que andar corriendo con el reloj, realmente. Y Dios, en esa eternidad, Él conoce todo, todo absolutamente. Inclusive creo que nuestros pasos en esta vida, ya Dios lo que va a ocurrir lo conoce también, ¿no? De alguna manera, Él ya tiene trazado nuestro camino, nuestros actos, nuestras cosas, que inclusive, yo no sé si ustedes pueden dar alguno un testimonio
de algo que vieron y que después les pasó años después, ¿no? ¿No tienen algún testimonio así? Por ejemplo, ¿me explico lo que digo? Fernando, Eh, ¿Lo que te refieres al sueño y de años después se cumple? No, no, ¿no? Ni en sueños tampoco. no me acuerdo de ninguno. No. Sí, tuve un sueño que fue, como dicen, un sueño previo a lo que después ocurrió. Ese sí fue un sueño clarísimo de algo que ocurrió, pero ocurrió como 2 años después del sueño. Pero ocurrió. Yo tengo entendido que muy pocas personas creo que tienen ese don del sueño premonitorio, creo. No, sueño o cosas que uno ve y que después ocurren o que están relacionadas con uno, y uno en el momento no se da cuenta o no lo piensa. ¿Y vos, Juan Carlos? No, no, no termino de entender el testimonio de que me tendría que haber pasado. No, te cuento el mío, para que ahí lo vas a comprender perfectamente. Yo en un momento dado tuve un accidente y estuve 6 meses en cama, ¿sí? Después me curé, tenía un problema en una rodilla, me operaron en la rodilla, me pusieron chapas, No, no, no se escucha bien, no se escucha bien. que me pusieron chapas, clavos. ¿Se escucha bien ahora? ¿Sí? Sí. Bueno, tuve operado de la rodilla y me pusieron chapas y clavos. Y resulta que, a ver, ¿se escucha mejor ahora? ¿Mejor ahora? Sí, Sí, a sí. Bueno, veces aparecen unos sonidos de fondo, pero ahora ya bueno, no. bueno. Ahora yo, claro, como estaba operado, no podía caminar, no podía hacer nada, digamos, de movimiento, estaba en cama, 6 meses prácticamente en cama. Y una noche soñé que estaba andando en bicicleta. ¿Me escuchan? En bicicleta. Y yo en el mismo sueño me daba cuenta que era imposible, porque yo estaba en cama y con un yeso en la pierna o una cosa así, que no me podía, que era un sueño. Yo mismo decía dentro del sueño, es un sueño, ¿no? Porque es imposible andar en bicicleta. Y además veía una imagen como de una cosa gris, una cosa como gris, un terreno gris, un día muy gris, una cosa. Yo decía, ¿y esto qué? ¿Dónde estoy andando en bicicleta? Bueno, el hecho es que me curé y pasaron 2 años y nos fuimos con mi señora, este, creo que a un pueblo del interior. No me acuerdo si era, ¿Quién viene? a ver. Bueno, yo fui con mi señora a Tandil. No sé si conocen Tandil, que hay una cruz muy grande en Tandil. ¿Fueron Sí, alguna vez? sí. Bueno, y Hay un resulta vía crucis, un vía crucis. que la cruz, exactamente. ¿Y qué cosa, no? Es justo que hay un Vía Crucis, creo que fue para Semana Santa que fuimos, algo así, no me acuerdo bien. Y resulta que no había hotel por ningún lado, porque yo quería dejar el coche en una cochera, no quería dejarlo en la calle. Hasta que al final encontré un hotel donde podía dejar el coche en una cochera. Y a la mañana siguiente yo había llevado la bicicleta, la saqué del auto y me fui a andar por ahí. Y cuando empecé a andar por ahí en bicicleta, dije, este es el lugar que soñé. Era la imagen del sueño, o sea, un lugar gris, porque era un terreno lleno de cardos y un día gris. Y ahí es como que me vino de golpe, ¿no? No es que yo pensaba es como que de golpe, ¡pum! Lo que había soñado apareció ante mis ojos y dije, mirá el sueño que tuve. ¿Quién iba a decir, no? Que lo soñé
2 años antes de que ocurriera, sin ninguna conexión, porque lo de Tandil lo decidimos medio sobre la marcha, nadie, digamos, y de hecho el sueño fue profético, porque yo volví a andar en bicicleta. O sea, y así como eso, tuve otras experiencias, ¿no? Bastante, claro, no son, digamos, no son como la profecía de la venida de Jesús, pero bueno, de alguna manera son profecías que uno vive internamente, situaciones que una que a mí me toca, porque además todo depende de cómo le toque a uno, ¿no? Yo me acuerdo cuando era más joven, en casa, yo estaba estudiando, ¿no? Y un día mi padre trajo a casa un cuadro de la Universidad de Buenos Aires. Yo lo miraba, un dibujo que habían hecho un amigo, no sé qué. Y años después trabajé en la Universidad de Buenos Aires. Después pensaba yo, ¿no sería profético ese cuadro que miraba yo de chico ahí? ¿Qué cosa? ¿No? Estuve 10 años en la Universidad de Buenos Aires. Pero bueno, está bien, son cosas, cada uno lo vivirá en su intimidad o en su contexto, ¿no? Bueno, sigamos porque el tema es bastante amplio. Bueno, muy bien, gracias por la paciencia. Ahora sí, sigamos, vamos a hablar de la preeminencia del amor. Lea, Fernando, del 8 en adelante hasta 13, del 8 al 13. El amor no pasará jamás. Las profecías acabarán. El don de lenguas terminará. La ciencia desaparecerá. Porque nuestra ciencia es imperfecta y nuestras profecías limitadas. Cuando llegue lo que es perfecto, cesará lo que es imperfecto. Mientras yo era niño, hablaba como un niño, sentía como un niño, razonaba como un niño. Pero cuando me hice hombre, dejé a un lado las cosas de niño. Ahora vemos como en un espejo confusamente. Después veremos cara a cara. Ahora conozco todo imperfectamente. Después conoceré cómo Dios me conoce a mí. En una palabra, ahora existen tres cosas: la fe, la esperanza y el amor. Pero la más grande de todas es el amor. El amor. Qué maravilla, porque el amor es precisamente la eternidad de Dios. Justamente, el que ama entró en la eternidad. El amor es sanador y es eterno. Es lo último que va a quedar. En la medida que amamos, nos estamos aproximando a la eternidad. Y ya estamos yo diría, en la médula de la voluntad de Dios. En la medida que amamos, por supuesto vamos a amar con nuestras imperfecciones, con nuestras debilidades, por eso tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a perfeccionarnos en el amor. Pero en la medida que amamos realmente vamos a estar en la médula de la voluntad de Dios, en lo esencial de Dios, en lo que Dios quiere para el hombre. Por eso no me canso de repetirlo, esto del amor deberíamos leerlo y practicarlo todos los días. Y además, lamentablemente, lo que más falta en este momento, genuinamente falta, ese amor. Si hubiera amor en este mundo sería tan distinto, ¿no? Pero realmente eso es lo que falta, ¿no? Entonces, porque lo que dice claro Pablo es que los dones espirituales, la fe, la esperanza, son temporales, pero el amor es eterno, ¿eh? Eh, con la eternidad pasan los dones temporales, pero el amor queda. El amor es lo que va a quedar, ¿no? Porque la profecía, el conocimiento son incompletos, pero cuando llegue Dios a nuestra vida no va a hacer falta la profecía porque lo vamos a tener al Señor ahí al lado nuestro. Pero cuando venga lo perfecto, la venida de Cristo y la plenitud del reino de Dios, ya no serán necesarios, ¿no? Pero el amor queda, el amor sí está y está presente, ¿no? Este,
de alguna manera, esa transición, como explica el apóstol, entre el niño, ¿no? Y el hombre, ¿no? La transición, de alguna manera, el niño es el hombre en la tierra y el hombre es el hombre en el cielo. Cuando nosotros estemos, eh, nuestro conocimiento actual es parcial e imperfecto, pero cuando, y vemos oscuramente como por un espejo, pero en el futuro lo veremos cara a cara y conoceremos a Dios de manera completa. Qué gloria, ¿no? Qué maravilla, pero eso es lo que nos espera. Y de alguna manera eso es lo que estamos, digamos, visualizando a través de la esperanza y la fe para la eternidad, ¿no? Que eso es lo esencial, ¿no? Para la eternidad. eh, eh, por eso dice en un resumen de su mensaje Pablo, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. En estos tres, pero el mayor de ellos es el amor, ¿no? Y el amor, vuelvo a decirlo, nos lleva a la eternidad, ¿no? El amor es una virtud suprema, ¿eh? Y eterna, la base fundamental de la vida cristiana, ¿eh? Es el camino más excelente, es la ruta más rápida, es la ruta de Dios. Dios es amor y por eso murió Cristo, por amor, realmente. eh, Y además, no solamente murió, sino que por eso nos acompaña cada día el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, lo mismo que Dios, nos ama celosamente, ¿eh? Y, y justamente Dios es celoso de buenas obras y Él nos ama celosamente, ¿no? Eh, Porque en definitiva los dones son el aquí y el ahora, pero el amor perdura para siempre. El amor perdura eternamente, ¿no? Y el amor, además, tiene una llapa muy importante. Esta sí es una llapa muy importante. No es una llapita sino más. Es una llapa muy importante porque dice, el amor cubre multitud de fallas. ¿Eh? El, justamente, es una cita bíblica poderosa esa, porque y justamente vamos a leer, Fernando, Proverbios 10:12. ¿Me escucha, Sí, Fernando? sí, sí, ahí lo estoy buscando, sí. Y vos buscá, Juan Carlos, Primera Pedro 4:8. El odio provoca altercado, pero el amor cubre todas las faltas. Amén. Y Juan Carlos, Sí, Primera Pedro, capítulo 1 del 4 al 8. Primera Pedro 4, no, capítulo 4, versículo 8. Ah, capítulo 4 versículo 8 ya estoy. Dice así, ante todo, tened entre vosotros intenso amor, pues el amor cubre multitud de pecados. Amén. 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 Bueno, también dice en otra parte de la Biblia que el que dice que no peca hacia Dios mentiroso. O sea que todos pecamos. Pero el amor cubre, ojo, no confundamos que esto no es encubrir el pecado, ¿no? No, no significa que debemos ignorar el pecado o encubrir acto de maldad. El amor siempre está ligado a la verdad y la justicia. Cubrir la falta no es tolerar lo incorrecto. Sino es gestionar los errores de una manera que promueva la restauración y la unidad en lugar de la división y el chisme. Esto me hace acordar una cosa que estuve escuchando, lo escuché por televisión que hacen, ay, no me acuerdo ahora si es en Ecuador o en Costa Rica. Bueno, el tema es así.
me resultó muy interesante. Hay un país de América, de Latinoamérica, que eh, considera ahora actualmente, a los drogadictos y a los alcohólicos no como delitos, sino como una enfermedad. Y eso entonces trata de restaurar la persona. No lo condena, digamos, a la cárcel, sino que trata de restaurar la persona. Y hay muchos programas de ayuda para que dejen los malos hábitos, para que se restauren, y han logrado con eso incluso bajar mucho la delincuencia, porque al no sentirse la persona excluida, se abre más porque inclusive hay programas de ayuda para ir reeducándolos y hasta le facilitan el acceso a la droga siempre y cuando estén en un plan de restauración, ¿me explico? O sea, los tratan con amor y con respeto, como verdaderos seres humanos que están enfermos con una enfermedad que es su adicción y los ayudan a restaurarse. Y han logrado enormes resultados, o sea que con amor y con buena disposición, con trabajos hechos por equipos de especialistas, han logrado que bajara la inseguridad también, ¿no? Porque ya la persona no se ve obligada a delinquir para conseguir la droga y al mismo tiempo puede ir dejándola, ¿no? Es un trabajo muy, muy interesante donde ahí vemos, por decirlo así en forma práctica, cómo el amor da más resultados que el odio, porque con el odio y considerar los delincuentes, lo único que hacían era aumentar la mortalidad, el peligro, las acechanzas y hasta el consumo. ¿Me explico? Con esto han logrado bajar el consumo y la delincuencia. Es todo un programa muy bien pensado y muy bien orquestado, ¿no? Pero que se basa precisamente en el amor a la persona y considerar a la persona como tal, ¿no? Como tal. Bueno, y entonces, y de hecho, además, de nuevo, es sanador, porque el amor perdona, y uno al perdonar se libera de cargas, de odio, de rencilla, de problemas, ¿no? Eh, Se opone a la actitud del odio, ¿no? Recién usted leyó, Fernando, Proverbios 10:12, ¿no? ¿Lo puede leer de nuevo? El odio provoca altercados, pero el amor cubre todas las faltas. Fíjense, eso mismo pasó con este tema de la droga. El odio hacia el drogadicto provocaba más drogadicciones y problemas sociales. El amor abrió el diálogo, abrió el consenso, abrió la apertura del corazón de la gente y logró que dejen la droga, justamente, y que haya menos delincuencia, ¿no? Los resultados fueron muy positivos, muy positivos. O sea, el amor vence al odio, ¿eh? Justamente la cuestión no está en tolerar lo incorrecto, sino gestionarlo de una manera que promueva la restauración y la unidad, en lugar de la división y el chisme, ¿eh? Y, y se opone al odio, a la actitud del odio, ¿no? Que lamentablemente hoy en día, lo vemos con las guerras, ¿qué están logrando con la guerra? Cada vez más odio y más división, no están logrando nada, ¿eh? Lo que sí reconozco es que hay un minúsculo grupo de gente que se favorece con multimillonarias beneficios de la venta de armas y todo eso, pero los pueblos sufren lo indecible con las guerras, ¿no? Y generan conflictos que van a durar por generaciones. Entonces, el odio busca exponer, criticar y magnificar la falta de los demás para provocar conflictos. El amor, por otro lado, busca la reconciliación y la paz. En lugar de avivar las llamas de la discusión, el amor las apaga con paciencia y perdón. Lo que tenemos que buscar es el amor, tener
esa paciencia, ¿no? O sea, en definitiva, y mi madre me decía, ahórrate una discusión aunque te sobre razón. De alguna manera lo que me quería decir, en resumen, era que uno teniendo una actitud de amor, y si no llega a discutir, puede realmente llegar a un diálogo con la persona, puede ser comprendido, entendido y resueltos los temas, porque a veces con la discusión y con el odio no, ni se escucha a la gente. Muchos matrimonios se separan porque se generan tensiones y en vez de apaciguarse y escucharse y esperar el momento oportuno y actuar los dos con amor, mirando a Dios, como no lo conocen a Dios, lo que creen que la solución está en pugnar a ver quién tiene razón y se genera un match de box entre los dos, entre el matrimonio y se separan por ahí por miniedades que terminan explotando por ahí y sacando a reducir tal vez odios, rencores que no fueron resueltos porque no viven con amor, porque no tienen la gracia del Espíritu para ir viviendo con paz y con amor. Fundamental, la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos da esa paz y ese amor. Y apaga las llamas de la discusión, ¿no? Y en definitiva es una actitud, ¿no? Una decisión activa nuestra de perdonar. ¿eh? Cubrir la falta de los demás es un acto voluntario. A veces una persona, hay una canción que dice, callará por amor, ¿no? O sea, en vez de hablar y discutir, prefiere callar, aunque el otro se equivocó, por amor, por respeto, trata de no, de no gestionar dificultades, ¿no? Es la decisión de no guardar rencor, no humillar a la persona que cometió el error y no difundir su error a otros. Pero eso sí, si uno puede hablar con la persona en privado y la persona lo puede escuchar, uno puede ayudarlo con amor pacientemente a corregir su conducta, ¿no? Ustedes saben que yo tengo hermanos, ahora no voy a hacer nombres porque justamente no quiero humillar a nadie, pero que les he hablado, Se vuelve a escuchar entrecortado, se vuelve a escuchar entrecortado. tengo hermanos, ¿lo escuchás ahora? Hola, Sí, a ver. ¿me escucha Fernando? Sí, ahí sí. Bueno, a ver. Bueno, yo tengo hermanos a los cuales, por supuesto, hay que ayudarlos a corregir ciertas actitudes, pero uno lo va a ayudar en la medida que la persona quiera escucharlo. Entonces uno se acerca a la persona y tiene que buscar el mejor momento para decirle las cosas. No es cuestión de irle a echar en cara las cosas, sino esperar el momento. La misma persona va a ir a buscarlo a uno y entonces uno puede, en el momento oportuno, con amor y con respeto, ir diciendo con suavidad su opinión, ¿no? Sin brusquedad, sin dar conflicto a la persona, sino respetándola como persona y, y que, bueno, en Se definitiva, corta, Alejandro. ¿te corta? Sí. Sí, un poco entrecortado. Un poquito. Bueno, entonces, ahora, en definitiva, el amor fomenta la unidad y la compasión, ¿no? Y la compasión por las almas que se pierden. Esto es muy importante porque el verdadero amor del cristiano está en las almas que se pierden, ¿no? Y el amor, pero a pesar del error de la persona, el amor está. Eso es lo importante. La persona se puede equivocar, pero el amor está. ¿eh? Y entonces, justamente, ¿qué nos anima, Pedro? A tener un ferviente amor. Tener un ferviente amor y eh, y en tiempos, justamente en tiempos difíciles, ¿no? Y en estos tiempos es esencial el amor para la unidad de la fe y la unidad de la familia de Dios, ¿no? Este, y Jesús,
cómo nos habrá amado que con su sacrificio cubrió de alguna manera todos nuestros pecados, ¿no? Y podemos tener acceso al Padre por el sacrificio de Cristo. De alguna manera Él, con su amor, cubrió todas nuestras faltas y pecados, ¿no? Bueno, muy bien. En esencia, justamente es eso. El amor cristiano se manifiesta en el perdón, pero siempre con mirada constructiva, ¿no? No perdonar por perdonar, sino en el momento oportuno uno puede, incluso tiene la obligación moral de ayudar a la persona a encontrar el camino correcto, ¿no? No es que las cosas quedan así libradas al azar, ¿no? Muy bien. Bueno, en definitiva, la paz. Y qué mejor que vivir en paz, ¿no? ¿Qué hay cosa más bonita, más linda que vivir en paz, ¿no? Y como decíamos antes, las tres cosas, la esperanza, la fe, la esperanza y el amor, lo que va a quedar, lo que va a permanecer es el amor. Bueno, muy bien. Como no me escuchan bien, no me quiero extender mucho también. Este, bueno, yo diría que aquí está más o menos presentado el tema, que por supuesto, como todos los temas de Dios, tiene que ser avalado por el Espíritu Santo en nosotros. Tenemos que buscar a Dios para que Dios nos hable, nos explique, nos desarrolle cada tema, ¿no? Él mismo tiene. Porque esto no es solamente humano, no es que yo digo hay que amarse y uno pone su voluntad, sí, la pone, pero si no está el calor del espíritu, la gracia que viene del cielo, es muy difícil humanamente esto, ¿no? Y justamente esta humanidad no tiene amor, ¿por qué? Porque no busca a Dios. La gente que busca a Dios, este camino de amor se le hace más llano, más fácil. ¿Eh? Bueno, muy bien. Bueno, Fernando, en bien de la brevedad, dijimos que lo hagamos breve y bueno, decía mi madre, dos veces bueno, ¿no? Como decía. Fernando, ¿quiere comentar algo usted? No, no, bueno, muy interesante y después lo vuelvo a escuchar y siempre es lindo releer y leer la Primera de Corintios 13. Gracias, Alejandro, por el tema de hoy. El himno al amor. ¿Y qué decís vos, Juan Carlos? Bueno, este es un pasaje muy importante y yo entiendo de que acá en la lectura de este pasaje queda muy evidente el profundo conocimiento que tenía Pablo como maestro de la ley de toda la Biblia. Este, este pasaje, prácticamente cada versículo tiene una referencia en algún otro libro de la Biblia. Una de los cuales es Proverbios 10:12, que vos mencionaste, Alejandro. Pero como Proverbios 10:12 hay 16 pasajes del Antiguo y del Nuevo Testamento donde están reseñados cada uno de estos temas. Por ejemplo, yo voy a mencionar uno solo. Cuando habla del tema de que el don de profecías no, dice, aunque tenga el don de profecía, si no tengo amor, bueno, en Mateo 7:22, casualmente dice, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Esa relativización del don de la profecía está ya en otro pasaje de la Biblia. Y así con todos los demás. Bueno, no me quiero extender para no pasarnos Sí, sí, de ese tiempo, ¿no? lo que decís, porque si vos querés podés preparar otro día las analogías entre esta parte de la Biblia Las referencias que vinculan a este pasaje con muchos otros de la Biblia. si querés prepararlo un día, si vos Bueno, no conocés el tema, sería bueno que lo prepares, no, sería muy... en realidad no es que sepa, sino sencillamente que la Biblia que yo tengo
que es Bueno, la Biblia de Jerusalén, por ser una Biblia de estudio, tiene permanentemente referencias atrás y adelante, y eso porque es precisamente por el tema de la tipología y de las referencias perfecto. ¿eh? Bueno, bárbaro. internas dentro de la Biblia. Prepáralo, si tenés el material sería excelente escucharlo y profundizar aún Pero más. hacer una mención a cada versículo de donde está referido de algún modo, lo podemos Antes, hacer, sí. por la Bueno, importancia del tema, ¿no? Por la importancia del tema, porque para mí claro, claro, claro. el camino de la fe, ¿no? Dado que es un tema tan importante, es bueno, Claro, pero parecería como que Pablo tenía presente todos los pasajes de la Biblia donde se relativizan muchas virtudes o atributos y todos relativizados frente al amor. claro, Indudablemente que él tenía un conocimiento de todo eso, porque no es que él dijo, de repente empezó a hacer una enunciación no, no, de esto, lo otro, lo otro. Se ve que él ya tenía, conocía ese conocimiento profundo de la Biblia. erudito, era maestro de maestros. Él, pero Claro, lo bueno de esto es que si vos lo encontrás todos los pasajes, es como que el tema sí, echa raíces en nosotros y en los textos. sí. Bueno, a ver, a mí, yo si me dan a elegir cómo seguirlo esto, yo les daría las citas y cada uno las va buscando. Entonces es como que empezamos a recorrer desde acá toda la Biblia. Por ejemplo, yo mencioné recién Mateo 7:22, ¿no? De la profecía, pero está en Mateo 17:20. Propongo ¿eh? que eso lo hagamos otro día, porque Yo lo dijimos, escribo, sí, sí, se escribo y ustedes lo buscan. Bueno, muy no, bien. podemos compartir con la gente que nos escucha, eso es lo que quiero decir. También, también, también. Que enriquecería mucho, inclusive por ahí después podemos discutir, conversar el tema y todo. Bueno, muy bien, Claro. prepararlo como una charla, como una charla. Bueno, Perfecto. Bueno, ¿algo más quieren agregar concretamente? ¿Querés agregar no, más o algo? todo listo. Bueno, muy bien. Bueno, realmente espero que el amor de alguna manera se encienda y podamos amar fervientemente. Esa sería la síntesis de mi mensaje, ¿no? Con la gracia del Espíritu Santo. Muy bien. Y de alguna manera ya ese amor nos hace eternos, así que si queremos alcanzar la eternidad, amemos, ¿no? Esa está en la médula de la voluntad de Dios. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, con gusto ahora sí, te escuchamos, Juan Carlos, para el cierre. Hablamos del amor, el amor se cultiva fundamentalmente en la familia, de la relación con Dios en la familia, y la gran familia que es cada nación. Por eso voy a decir una oración por la patria, para que, digamos, podamos vivir eh, todas las virtudes cristianas en un entorno más grande, ¿eh? que es el de la patria. Amén. Y esta oración por la patria dice así: Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Nos sentimos heridos y agobiados. Precisamos tu alivio y fortaleza. Queremos ser nación, una nación cuya identidad sea la pasión por la verdad y el compromiso por el bien común. Danos la valentía de los hijos de Dios para amar a todos sin excluir a nadie, privilegiando a los pobres y perdonando a los que nos ofenden, aborreciendo el odio y construyendo la paz. Concédenos la sabiduría del diálogo y la alegría de la esperanza que no defrauda. Tú nos convocas. Aquí estamos, Señor, cercanos a María, que desde Luján nos dice: Argentina, canta y camina. Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Amén. 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 Qué interesante, ¿eh? Qué interesante. Gracias, Juan Carlos, por la oración. Mientras vos lo comentabas, yo pensaba, hablar es fácil, dialogar es difícil. No, realmente. Bueno, chicos, una buena semana. Gracias por Muy haber bien. aceptado el cambio del día.
El viernes que viene podemos encontrarnos, me imagino, ¿no? Este viernes, Sí. Sí. Bueno, después hablamos, ¿eh? sí, lo hablamos, ¿cómo no? Bueno, Bendiciones, chao, 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 que sigan chao Juan bien. Carlos, chao chao, hasta la Alejandro, hasta próxima, hasta la luego.